Hola a todos. En el día de hoy les estaremos hablando acerca de las características de la situación actual. Mi grupo está conformado por Benavides Sadi, González Ibáñez, Gutiérrez Giselle, Mesa Lucía, Peláez Edgar y mi persona, Keren Castro. La psicopatología tiene un amplio recorrido histórico. Por ende, ahora analizaremos algunas características del contexto actual de esta disciplina tan importante. En primer lugar, se deriva de una concepción psicogénica, es decir, esta lo que planteaba era una explicación psicológica o psicosocial de los trastornos mentales. Otra destacada característica es que se da una fragmentación de la psicopatología en modelos y escuelas, es decir, surgen diversas perspectivas teóricas por diversos autores para explicar o sustentar la etiología, las causas, los síntomas, las consecuencias, el diagnóstico, entre otras cosas, de las enfermedades mentales. Estos modelos fueron: uno, el modelo psicodinámico, que tenía como fin la transformación de la patología en el momento que se produce, apoyándose en una ideología de carácter biológico. Entre autores destacados tenemos a Freud. El modelo biofísico, donde Kraepelin afirmó que las enfermedades mentales son iguales que como cualquier otra enfermedad física, como una etiología orgánica. El modelo conductista ya más adelante entiende los problemas psicopatológicos ya como conductas desadaptativas aprendidas a través de la historia del individuo, centrándose en fenómenos objetivos y cuantificables. Asimismo, hubo otros modelos que fueron surgiendo a lo largo de la historia para intentar explicar cada una de las psicopatologías o enfermedades mentales, tales como el cognitivo-conductual, el modelo sistémico, entre otros. Por otro lado, se da el establecimiento de nosologías, entendiéndose esto como una parte de la medicina que describe, diferencia y clasifica las enfermedades. Es decir, ya se da un sistema más unánime, universalmente reconocido para dar las enfermedades mentales. Por ende, se destaca que en 1869, cuando la Asociación Americana Médico-Psicológica, que luego pasaría a ser la actual Asociación Americana de Psiquiatría, crea un manual que corresponde a la necesidad de contar con un sistema de clasificación de los trastornos mentales y aceptado ampliamente que otorgue consistencia y legitimidad científica a la psiquiatría oficial. Sin embargo, ya en 1952 es publicado el DSM-1, la primera edición manual. Asimismo, otra característica importante es la segunda revolución terapéutica, que se concreta con la desaparición del hospital mental como institución única de referencia para el tratamiento de los trastornos mentales. Se da el nacimiento de la atención comunitaria y de la psicofarmacología moderna. Esto último es importante porque permite la modificación de la psique a través de agentes químicos y de controlar procesos psicopatológicos mediante el uso de fármacos. Abre la posibilidad de la investigación cerebral y la práctica clínica. Y finalmente se dan las aportaciones de las neurociencias a los trastornos mentales. En conclusión, cada una de estas características son importantes para entender el contexto de la psicopatología actual. Conceptos y criterios de anormalidad. Cuando comenzamos a hablar del concepto de anormalidad, encontramos que los seres humanos desde hace mucho tiempo han tenido la tendencia para considerar ciertas conductas como patológicas. Los seres humanos, para poder identificar estas conductas que ellos consideraban anormales, las nombraban ya fuese por demencia, por psicosis, incluso como posesión demoníaca. Debido a esto, podríamos llegar a pensar que, primero, los fenómenos psicopatológicos son universales e intemporales, lo que quiere decir que se han observado y que se siguen observando en cualquier cultura y época. También podríamos decir que desde hace mucho tiempo se han especificado ciertas características distintivas de la psicopatología, lo que quiere decir que la diferencia de otras desviaciones de las normas grupales, ya sea como el crimen o la conducta inmoral. Por otra parte, también se ha encontrado que a lo largo del tiempo la sociedad ha manifestado la necesidad que tiene de controlar estas conductas que considera desviadas. Pero, por otro lado, nos encontramos que definir el concepto de anormalidad es un poco complicado, ya que usualmente cuando se nombra la palabra anormal, este tiende a tener un significado peyorativo.
aunque algunas de sus características puedan referirse a algo positivo. De esta manera podríamos decir que la psicopatología, en todo caso, se ocuparía de aquellas conductas anormales que presentan una connotación negativa para el sujeto y que esta connotación va a hacer que se le dificulte su vida cotidiana. Ahora bien, no se ha podido llegar a una definición satisfactoria de lo que se considera como anormalidad. Sin embargo, encontramos diferentes posturas y diferentes modelos que han intentado explicarla. Uno de ellos es el modelo organicista, que define a la anormalidad por la presencia de alteraciones o de disfunciones biológicas. Por otro lado, y de manera opuesta, encontramos la postura antipsiquiátrica. Esta define la inexistencia de la conducta anormal como tal, así como que la psicopatología no es más que un instrumento político de opresión y de control sobre la población. Por último, podremos encontrar lo que se considera la tendencia actual. Esta es una formulación de diferentes criterios que pretenden delimitar el binomio de normalidad y de anormalidad. A continuación, se procederá a explicar aquellos criterios de anormalidad. Criterios de anormalidad. Criterios estadísticos. Los criterios estadísticos son aquellos que definen la anormalidad psicológica a partir del supuesto de frecuencia y del supuesto de continuidad. Además, cabe resaltar que para este supuesto, la diferencia entre lo normal y lo patológico serían de una naturaleza cuantitativa. Primer supuesto. El supuesto de frecuencia presupone que las características que definen psicológicamente a un individuo se distribuyen en la población según la curva de normalidad. En la gráfica podemos ver que lo más frecuente sería lo considerado como normal, mientras que por otro lado los extremos dan a entender que lo menos frecuente sería lo anormal. Pero en la psicopatología no se identifica esta anormalidad estadística, ya que lo infrecuente no implicaría un carácter psicopatológico. Supuesto de continuidad. Para este supuesto, todos los elementos constitutivos de las psicopatologías están presentes en la normalidad en un menor grado. Y la psicopatología representaría una exacerbación por exceso o defecto de una conducta, rasgo o característica en la población. En un ejemplo de la vida cotidiana podemos encontrarnos a una persona que se lave las manos cuando se las ensucie, que sería considerado como normal, mientras que por otro lado, si una persona se lava las manos cada minuto o cada vez que toca algo, se consideraría como algo patológico. En cuanto a los criterios clínicos, estos tienen como punto de partida la evaluación del paciente y se basan en la delimitación de conjuntos de síntomas que se identificarían con trastornos o con cuadros psicopatológicos. Los criterios clínicos, pues, definen la conducta como anormal sobre la base de la presencia de síntomas. Resulta imprescindible, por tanto, establecer definiciones para los diversos trastornos, definiciones que tienen que estar consensuadas por la comunidad científica. Esta es la filosofía de los dos sistemas de clasificación de los trastornos mentales más difundidos internacionalmente: la Clasificación Internacional de las Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de. Por tanto, anormal o psicopatológico es todo aquello que cumple los criterios definidos por esta anormalidad, lo cual no está exento de problemas. En primer lugar, porque en psicopatología se tienen pocos síntomas fijos o absolutos de trastorno de conducta. Hay, en definitiva, pocos signos cuya presencia sea objetivamente valorable, dado que necesitan la apreciación subjetiva del paciente o del clínico. En segundo lugar, porque el síntoma a menudo posee valor psicopatológico según el contexto donde se observa. Así, diferenciamos entre ansiedad normal y ansiedad patológica, o tristeza como reacción de duelo y tristeza patológica.
Aunque las manifestaciones externas de ansiedad y tristeza en las situaciones anteriores no varían en esencia, pero sí las circunstancias o condiciones que las rodean y que al fin y al cabo es lo que marcaría su carácter patológico o no. Otro de los criterios para determinar la normalidad se encuentran los sociales e interpersonales. Dentro de este hay una frase muy clave para poder comprender este criterio, la cual es normativa social. La normativa social va a determinar el carácter psicopatológico de una conducta, también puede determinar un rasgo o puede determinar una actividad y va a depender del momento y lugar dado en el cual se va a ejecutar. Es decir, que para poder comprender o identificar si una conducta es patológica o no, siempre, pero siempre debemos ubicarnos en un contexto social y nunca podemos ver al hombre como un concepto aislado. Por ejemplo, teniendo principalmente como premisa que aquellas conductas que se desvían de lo típico en un cierto contexto social se consideran anormales, tomando como referencia la época de la esclavitud, en la cual los españoles consideraban normal y tenían la creencia de que poseían el derecho de ser propietarios de otra persona, llamémosla por sus condiciones físicas, étnicas, raciales, etc. En su tiempo esto era completamente normal y se encontraba dentro de lo común. Mientras hoy día se considera este tipo de conductas anormales o patológicas el considerar otra persona como objeto de uso y no como ser. En un cuarto criterio se encuentra el subjetivo o intrapsíquico. Este tiene como postura principal que el mismo individuo es quien mejor puede dictaminar o definir su situación o estado. En palabras muy simples y muy castas, este criterio plantea que la misma persona puede definir según lo que sienta, claro está, su realidad o patología. Ahora bien, para definir la normalidad según este criterio, vamos a irnos por dos caminos. El primero de ellos es llamado el criterio algoedónico, el cual se basa en que la persona puede reconocer la presencia de sentimientos de sufrimientos, también reconocer incomodidades o malestares personales que a menudo suelen manifestarse de forma verbal o comportamental. En otro camino se encuentra la petición de ayuda. En este caso, la conducta anormal, llamémoslo así, sería aquella que provoca que la persona solicite la intervención de un profesional para que éste mismo intervenga. Cabe resaltar que este criterio es de una muy baja fundamentación científica. Por ello, este criterio es muy, pero muy limitado, ya que por un lado, pues como estamos hablando de subjetividad, una gran cantidad de conductas anormales se generan sin sentimientos de sufrimientos o no son vividas como anormales por la misma persona. Por otro lado, aunque la mayoría de las personas que manifiestan trastornos de conducta sufren de un modo subjetivo y expresan múltiples signos, como dificultades en las relaciones interpersonales, miedo al fracaso, etc., no todas tienen la misma capacidad para expresarlos. En definitiva, los criterios subjetivos dependen de la autoevaluación y del autoinforme que el individuo sabe dar de su sufrimiento. Para acabar, está claro que no todas las personas que manifiestan quejas sobre angustia, inadecuación de la conducta según los parámetros sociales, etc., presentan rasgos psicopatológicos, incluso si recurren a la ayuda de un psicólogo o psiquiatra. Establecer la ecuación sufrimiento es igual a anormalidad, además de inadecuado, negaría la riqueza de expresión de la emoción humana. Los criterios biológicos se enfatizan en la naturaleza biológica de las personas y la conducta. Se dice que son conductas psicopatológicas referentes a alteraciones o disfunciones del proceso biológico. Cabe resaltar que junto a este criterio no se debe descartar la influencia de otros factores como lo serían los psicológicos y las alteraciones pueden ser causadas por la acción de agentes patógenos externos y estas se clasifican con el prefijo dis, también por carencia de determinados elementos constituyentes y se clasifican con el prefijo a, y por una ruptura del equilibrio normal de los diferentes procesos involucrados y se clasifica con el prefijo hiper o hipo.
Por otro lado, el hecho de asumir una etiología como explicación única de las psicopatologías tiene una consecuencia, y es que conlleva adoptar el término de enfermedad mental. Cabe resaltar, y es importante, puntualizar que ningún criterio basta por sí solo para delimitar si una conducta es anormal o no. Muchísimas gracias a todos por su atención. Espero y nos podamos ver en una próxima ocasión.